el acceso total. ¿Qué es esto a lo que nos estamos refiriendo? Primeramente quiero enseñarles algunos principios más de carácter teológico y después lo práctico. En primer lugar, los evangelios revelan, más que todo el evangelio de Juan, que hubo un proceso, diga conmigo proceso, en el cual los apóstoles aprendieron a orar y Jesús fue el que les enseñó ese modelo de oración. El problema que se planteaba en la oración era a través de qué nombramientos o a través de qué declaraciones podamos ser escuchados. La explicación se la doy yo. En el principio, en el judaísmo, en el tiempo de Jesús, las oraciones son fórmulas. Diga conmigo fórmulas. ¿Qué es eso? Rezo, recitaciones. Rezar viene de la palabra en latín recitare, es repetir. Entonces, el judío literalmente hacía rezos, ¿verdad? No, o sea, alguno dirá, pero ¿cómo estás diciendo que está? El Shema es una oración que ellos pronunciaban por la mañana y tiene que ver con oye, ¿verdad? Que ser escuchados por Dios. Entonces, las fórmulas estaban ya establecidas, pero no existía realmente la comunión que Jesús reveló, que es el hablar con Dios a través de decirle Padre. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. La pregunta que hay que plantearse es, ¿en qué momento comenzaron a orar utilizando el nombre de Jesús? Entonces, obviamente que Jesús enseña en el Evangelio de Juan que cuando oren al Padre en su nombre. Entonces, cuando nosotros venimos ante Dios y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, esa es una oración avalada bíblicamente. Amén, hermanos. Cualquier otro rezo, recitación, literación, transliteración, eso no. Porque se necesita conocer a Dios como Padre. Cuando usted pone a una persona a orar que no es creyente, ¿cómo hace para orar? Ni sabe cómo orar. La verdad es que se confunde, trastoca las palabras, no sabe a quién referirse. A veces dicen al Creador, eso no es lo que Dios dice. Jesús dice que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Juan nos autoriza dos declaraciones importantes. Orar al Padre en el nombre del Hijo, amén. ¿Cómo es eso? Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Es que agarren la onda, tomen café, hombre. Chica, yo quiero conseguir un hermano que haga el café aquí, que se encargue de cada culto poner la cafetera, porque es un pleito yo con la cafetera y la cacerola esa del café. A mí no me gusta el café hervido en olla. A mí me gusta que el café esté ¿cómo se llama? En la cafetera, ¿va? Que esté caliente y que sea negro y que sea amargo para que quite el sueño. Pero aquí solo musún les gusta, café ralo, dulzón, ese es el que les llega aquí con hojita, ¿va? De pan, ¿va? Ya salgan del desierto, hombre, qué barbaridad. No quieren salir del desierto. Bueno, ya me salí del tema. Vaya, Padre en el nombre de, ok, vaya. Pero Jesús habilita otra fórmula, otra declaración. A Jesús en el nombre de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Cómo se hace para orar así? Jesús en tu nombre. No hay ningún problema. O sea, yo puedo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Declarar, puedo ministrar mi oración y no tengo ningún problema. Amén, hermanos. O sea, puedo orar al Padre en el nombre del Hijo y puedo orar al Hijo en el nombre del mismo Hijo. Ahora, por implicación, en la epístola a los Filipenses, dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es, diga conmigo, Curios, Señor. Señor con S mayúscula es divino. Amén, hermanos. Señor con S minúscula es a cualquiera.
Mire, por ejemplo, a mí, el pastor fundador y todos los que hemos trabajado en la central, hemos aprendido a hablar así. Y para mí es la forma correcta de ser un empleado. Buenos días, señor, buenos días. Yo pocas veces, incluso ahora, cuando yo saludo a mi jefe, al pastor Toby Jr., yo nunca le digo pastor, yo le digo señor, buenos días, ¿cómo está? Señor, ¿qué le puedo servir? Oh, jefe. Ah. ¿Y por qué? Porque así me enseñaron. O sea, el respeto que le debemos de tener a nuestras autoridades. Entonces, y sí, señor, no, señor. O sea, respondemos, pero ¿cuál es el problema? Cuando yo digo, Señor, te suplico, estoy usando el nombre, un nombre divino. Y tengo también la misma atribución. ¿Por qué? Porque Señor, Curios, también es una atribución divina hacia Jesús y me permite orar de esa manera. Entonces, yo estudié y si hay una persona católica, no se asienta mal, yo no voy a atacar eso. Pero cuando yo estudié en el colegio Champañat, a mí me enseñaron todo a Jesús por María. Incluso cada vez que poníamos la fecha, porque los hermanos maristas se fijan que usted ponga en la fecha los siguientes, todo a Jesús por María y Champañat. O sea, y cuando orábamos, cuando hacíamos los rezos, decíamos, venerable hermano Francisco, ruega por nosotros. O sea, toda la vida, yo nunca supe quién es el hermano Francisco, pero yo siempre lo repetí y le dijo con todo respeto a mis compañeros maristas, pero ¿cuál es el punto? O sea, esas son fórmulas de pronunciamiento, pero eso, diga conmigo, no te da acceso. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Porque muchos aquí creen que solo porque realmente hacen una declaración o porque dicen Señor o Dios. No. O sea, usted tiene que ir buscando el camino bíblico que Jesús nos dejó. Entonces, llegó un momento cuando Jesús murió y resucitó. Y en el libro de Hechos, al final de Lucas y principio del libro de Hechos, se dice que el Señor ascendió. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, nosotros usamos el nombre de Jesús para orar. La oración no es recitación. La oración es un diálogo, una plática con Dios. No es una recitación, no es un pronunciamiento. Usted puede utilizar cualquier tipo de declaración y usted no va a tener acceso. Eso no es lo que da el acceso. Ahora, ya dejé claro que podemos mencionar cualquier cosa, pero eso no da acceso. Eso es un buen comienzo, pero no es el verdadero acceso. Pastor, ¿qué pasa si una persona que no es cristiana pronuncia? Está bien, le está agradando a Dios, está exaltando a Dios, pero no está entrando. Diga conmigo, no está entrando. Porque no es así como se entra. Es bonito, es necesario, pero no es así como se entra. Amén. Amén o no amén, igual. Ahora veamos, ¿qué es lo que dice la palabra? En este versículo se da un escenario que se dio en el momento en que Jesús murió. Diga conmigo, en el templo. Sucedió un evento. En el Calvario Jesús moría por nosotros y en el templo terrenal sucedió un acontecimiento. Ahora, en este sentido, si en el Calvario estaba muriendo Cristo, ¿qué estaba pasando en el templo? Esa es la pregunta. En el templo estaba sucediendo algo fenomenal, algo tremendo. ¿Por qué? Para enseñarles el acceso, primero tengo que enseñarles el camino viejo. Diga conmigo el camino viejo. Les voy a enseñar el camino viejo. El camino viejo. ¿Cuál es el camino viejo? Diga conmigo. El velo. Ese es el camino viejo.
Ahorita no lo entienden, ya lo van a entender. En el Antiguo Testamento, el templo estaba dividido en tres etapas. Diga conmigo, los atrios, el lugar santo y el santísimo. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el año, usted podía dar todas las ofrendas para agradecer a Dios. Entonces, si a mí Dios me hacía un favor, yo daba una ofrenda. Si a mí Dios me resolvía una situación, yo daba una ofrenda de agradecimiento. Si yo me pecaba y quería reconciliarme con Dios, yo daba otra ofrenda. Por eso es que se daban holocaustos. Por eso es que se daban sacrificios. No todas las ofrendas eran iguales. Entonces, en todo el año se daban ofrendas. Amén, hermanos. Pero solamente un día del año, se ofrendaba para salvación. Amén. No lo oigo convencido porque les estoy dando Antiguo Testamento. Todo el año yo ofrendaba por agradecimiento, por paz, por reconciliación, porque pequé y quería agradar a Dios. Pero solo una vez en el año yo ofrendaba para alcanzar el perdón de mis pecados. Amén. ¿Qué día era ese? Yo se los enseñé en la cena del Señor. El Yom Kippur. El día de la reconciliación. Amén, hermanos. Este día, el sacerdote entraba, pasaba por los atrios, pasaba por el lugar santo y llegaba al velo. Y solo ese día, óigame bien, solo ese día en el año, el sacerdote abría el velo y entraba con sangre de animales para poderla presentar en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Solo ese día, solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y solamente una vez en el año era para perdón de pecados y para poder salvarse. Amén. Entonces, se necesitaba una víctima inocente sin pecado para reconciliar al mundo. Y ahí se da diga conmigo, la encarnación. Se necesitaba un hombre que no tuviera pecado. Un hombre santo como lo fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque el templo, los atrios, el lugar santo y el santísimo es el camino viejo. Se necesitaba matar un animal para poder entrar al santísimo y poder quedar perdonado y reconciliado con Dios. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, en el verso número 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo no lo pueden matar, no le pueden quitar la vida, sino que Cristo ofrendó su vida por usted y por mí. Nadie se la quitó porque Él es el dueño de la vida y la muerte. Cuando Él expiró, Él entregó el Espíritu e inmediatamente Él murió, derramando su sangre. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo medía en el templo de Salomón 18 metros de alto y tenía 10 metros de grosor, 10 centímetros de grosor, perdón. ¿Por qué? Porque usted es pecador y Dios es santo. Usted no puede acercarse a Dios. Usted no puede estar más que solo en los atrios, porque en los atrios están los pecadores. Amén. ¿Puede llegar al lugar santo? No, porque usted no es sacerdote. ¿Puede llegar al lugar santísimo? No, porque usted no es sumo sacerdote. Usted no puede interceder. Pero cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, le hago una pregunta.
Si un hombre hubiera rasgado el velo del templo, ¿desde dónde hubiera rasgado? Desde abajo, pero se rasgó y el grosor era de 10 centímetros. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre puede abrir el camino hacia Dios. Solamente Jesucristo puede romper y abrir el velo de arriba hacia abajo. Es una obra divina, es una obra santa, conseguida a través del sacrificio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No se podía de otra manera. Él tenía que morir. El velo se rasgaría de arriba abajo porque es una obra divina. No es una obra humana. Y eso marca el inicio de una nueva era, de una nueva dispensación. Porque el camino viejo quedó abolido. Porque en Cristo hemos tenido acceso. Y aquel que era pecador, usted y yo que nos consideramos pecadores, no podemos ver la gloria, no podemos estar cerca de la santidad de Dios. Dice el libro de Isaías capítulo 6 que Isaías vio el trono de la gloria de Dios y dijo, voy a morir. Entonces vino un ángel y le puso en sus labios fuego para limpiarlo. ¿Por qué, hermano? Porque nada inmundo y nada pecador puede accesar hasta Dios. El pecador no puede entrar allá. El único que puede entrar es el sumo sacerdote. Pero aquí veamos el camino viejo. Hay muchos que están en el camino viejo. Estos cuando vamos a bautizar se ponen ahí medio, dice, y la vida vieja ya, ¿cómo es que dicen tú? La vida vieja ya no la quiero más, ¿cómo es que dicen? Y la vida vieja la he dejado. ¿No? Qué bueno que fuera cierto que la vida vieja la han dejado. O la vieja vieja, perdón, y ya tienen una nueva. Entonces, hay teología y hay tradiciones. Diga conmigo, tradiciones. El diseño de los templos estaba encomendado a hombres, de tal manera que en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios ya no quería que la gente se acercara a Él a través de los templos. Pero en la teología, en el siglo tercero y cuarto, diga conmigo, hubo una adaptación. A los pastores se les dio el título de sacerdotes, como que fuera el Antiguo Testamento. Y a la gente se les sentó en las bancas. Entre más lejos usted esté, mejor. ¿Por qué? Porque el único que puede estar aquí es el sacerdote. A esto se le llamó el altar. Las bancas son los atrios, porque los pecadores tienen que estar en los atrios, ¿va? Porque los pecadores no pueden llegar. Y en la urna del fondo se le llamó Santísimo. ¿Por qué? Porque ahí está el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, las ofrendas servían para los sacerdotes. Porque todos los animales, claro, la ofrendita la presentaba usted, pero parte era para el sacerdote y parte para el Señor. Porque el sacerdote tiene que comer.
Al judío le interesaba que la cuestión del templo prosperara. ¿Por qué, hermano? Porque en la medida que usted tiene alejado a los pecadores de Dios, se necesitan mediadores. Diga conmigo, mediadores. Entonces, ahí es donde toma sentido el sacerdote. ¿Por qué razón? Porque el camino viejo es ese. Le hago entender a la gente que el templo es un lugar santo. Y por eso, cuando la gente entraba a los templos, entraban hincados, de espalda, con candelas. Hay esquipulas. ¿Por qué? Cuando yo entré a la iglesia de Belén, de la Natividad, ahí, hermano, se iban a agarrar un cristiano copto con un judío, perdón, con un palestino. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar el templo, porque ahí está un lugar santo. Entonces, en la medida que yo tengo a la gente separada de Dios, en la medida que yo le digo a la gente, mire, la verdad es que usted no puede acercarse porque para eso estoy yo. Yo soy el sacerdote. Yo voy a orar por usted, yo le voy a leer la Biblia, yo voy a venir y le voy a enseñar palabra. Entonces usted se queda tranquilito porque usted es una persona que probablemente no ha leído la Biblia. Y usted se queda conforme con el camino viejo, porque lo que usted quiere es que haya alguien que le hable suavecito. Vamos a estar reunidos en esta tarde a través del sacrificio. Y por muchos siglos solamente se les hablaba en latín, y la gente campesina de nuestras comunidades tenían que oír la ceremonia en latín, y la gente se apartaba más de Dios, más de Dios, más de Dios, hasta que ya por el Concilio Vaticano II hicieron los cambios. Diga conmigo, los cambios, y se estableció la doctrina social, y la doctrina social se hizo un cambio, pero no, ese cambio no es total. ¿Por qué, hermano? Porque el cambio verdadero no lo hicieron los concilios vaticanos. El cambio verdadero lo hizo Cristo. Yo no necesito un hombre para acercarme a Dios. Yo no necesito un templo ni una silla para acercarme a Dios. Yo me acerco a través de una persona, porque el camino nuevo es Jesucristo. Él es el camino nuevo. No es una religión, no es una iglesia, no es un templo. Yo puedo hacer este templo más grande y usted no va a entrar a Dios, porque el que lo va a meter a Dios es Jesús el Señor. Pero usted tiene que botar las religiosidades. Usted tiene que dejar de ser dominguero. Usted tiene que dejar de ser un religioso que quiere que el cura va. Soy yo. Pelón. Sí, como español. Buena raza, de buena casta. No les gusta que les diga que soy judío. Pero hoy que me estoy echando ya mi tratamiento en el pelo y que ya me va a crecer. Los del miércoles me quedan riendo. Me vendieron un tratamiento ahí. Y va a decirme el Señor, es que mira, me dijo, yo era como vos, me dice, pero mira, me puse esto y vieras, y cabal, si hasta así se pelaba, se peinaba. Y yo les digo a los hermanos que en 6 meses voy a estar como Alberto Maferrer ya, hasta peinado. Pero hasta en la iglesia evangélica hay gente religiosa que piensa que podemos hacer un camino religioso hacia Dios, ¿verdad? Y el camino religioso es ese exactamente. Voy a llegar al templo, voy a hacer mis oraciones en el templo, voy a hacer mis alabanzas en el templo, voy a hacer mis ofrendas en el templo y voy a leer la Biblia en el templo. Hermanos míos, desen cuenta de algo. Si usted está así y si usted es una persona con un cristianismo templario,
Usted está en el camino viejo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de saber que ni el templo, ni la silla, ni el pastor, ni leer la Biblia aquí le va a dar la salvación. Hermanos míos, la relación con Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Usted tiene que leer la Biblia todos los días de su vida. Usted tiene que orar todos los días de su vida. Y ahí es donde fracasamos. ¿Por qué? Porque cuando usted no ora y cuando usted se conforma al camino religioso, usted, sin sentirlo, diga conmigo, se familiariza. Hay un montón de cristianos que yo conozco, que nacieron en el Táber, que ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se familiarizaron. Ya la alabanza no los toca, la predicación ya lo oyeron, ya escucharon, ya no sienten nada. Han perdido la pasión. Pero yo estoy en esta tarde para recordarte que todo lo que hayas hecho para enamorarte del templo, para enamorarte de la silla, para enamorarte de una predicación, eso no es nada. Porque lo más grande que nosotros tenemos es lo que Jesucristo nos ha dado. Porque nosotros no venimos a la iglesia para comunicarnos con Él. No venimos a la iglesia para nosotros venir y tener contacto con Jesús. Porque a Jesús lo tenemos todos los días de nuestra vida en nuestros corazones. Entonces, deja de andar creyendo que porque venís el domingo sos más santo. Tu santidad debe de ser todos los días. Porque Cristo está en nosotros. Aquí no vas a adquirir santidad. Aquí no vas a adquirir salvación. La salvación ya te la dio Jesús. Y la santidad ya te la dio Cristo. ¿Y cuál es nuestro deber? Mantenerla. Sostenerla. Ahora, veamos ese camino nuevo. Veamos Hebreos, capítulo 10. Mire lo que dice. Lo que pasó en el Calvario fue que Jesús murió. Y lo que pasó en el templo es que el velo se rasgó. Ahora veamos Hebreos. Hebreos 10. Perdón. Sí, Hebreos 10, 19. Ahí tenemos ese refuerzo. Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire lo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué estás viendo en ese texto? Primero, así que, hermanos, diga conmigo hermanos, no le está hablando a cualquier persona. Le está hablando a gente que es creyente. Entonces, oiga bien, ¿en qué momento se abre el camino? El camino se abre cuando Jesús muere y su cuerpo es partido por nosotros. Pero escuche bien, lo que nos da libertad. Lo que nos da libertad es la sangre. Diga conmigo, es la sangre. Oí bien lo que te voy a decir. La sangre, si aquí hay personas que hacen esto, por ejemplo, mi mamá y las hermanas, cuando oran dicen, Señor, cubre con tu sangre. ¿Han oído eso ustedes? Vaya, les voy a decir algo. Si usted ora por sus hijos y por sus nietos para que la sangre de Cristo sea sobre ellos, eso no está mal, pero no está bien. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es para andar cubriendo a la gente. Si usted lo hace, incluso yo lo hago y me gusta. Porque el Señor sabe con qué objetivo yo lo digo. Si yo oro por mis hijas y digo, Señor,
cubre. Incluso cuando hemos salido de la iglesia hemos dicho, Señor, cubre con tu sangre a mis hermanos. Entonces, eso no es malo, pero el camino bíblico no es ese. El camino bíblico enseña que la sangre de Cristo es la que nos hizo entrar al lugar santísimo. Entonces, usted puede invocar, usted puede pronunciar el nombre de Jesús y el nombre del Padre, pero si la sangre de Cristo no se ha derramado en su vida a través de aceptarle como Salvador personal, usted no tiene acceso allá adentro. ¿Qué quiere decir, pastor? Que la razón por la cual nosotros entramos es porque hemos sido perdonados, hemos aceptado a Cristo y hemos reconciliado con Dios nuestras vidas a través del sacrificio que Él hizo en el Calvario. Si usted por la fe no ha aceptado a Cristo, usted puede rezar, usted puede dialogar, pero una oración profunda usted no puede tener. ¿Por qué? Porque los que entran a la casa del Padre, ¿sabe quiénes son? Son sus hijos. Y los hijos de Dios son los que han sido comprados con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, escuche bien, la sangre no fue derramada sobre su cuerpo. La sangre no fue derramada en su vida. La sangre fue derramada en la cruz. Y cuando usted tiene fe que Jesús es el Señor, Él es el sumo sacerdote que lo lleva al Padre. Él es el que lo hace entrar a la gloria. Él es el que nos hace entrar en las promesas y en las bendiciones de Dios. No es lo mismo una persona creyente que cree en la sangre de Cristo y en el sacrificio de Cristo que una persona religiosa que nunca ha aceptado a Jesús. ¿Por qué? Porque para entrar yo al lugar santísimo y ser digno de las bendiciones de Dios, desde la salvación hasta la prosperidad, se necesita ¿qué? Sangre, el cuerpo y una persona viva. O sea, en otras palabras, cuando yo entro al lugar santísimo, yo no entro solo. Cuando dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo, la palabra en el texto griego, prosfatón, quiere decir, óigame bien, recién degollado. Óigame bien, recién degollado. ¿Qué es lo que quiere decir? Camino nuevo, recién degollado. Dígalo conmigo, recién degollado. Usted puede venir con una ofrenda y va a agradarme a mí, no a Dios. Usted puede venir con un animal, va a agradarme. Si es gallina, me va a agradar a mí, pero no a Dios. Usted puede venir con regalos. Usted me va a agradar a mí, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de animales no permitía el acceso total. La sangre de animales y sacrificios no permitían el acceso completo. Cuando dice el versículo bíblico en griego, recién degollado, no es porque usted puede entrar ahí libre, no es porque usted solito puede, sino que usted tiene que entrar a través del sacrificio vivo de Jesús, y el único que lo mete ahí es Cristo. Él lo hace penetrar a las profundidades de Dios. Si usted no cree en la persona de Cristo, usted no puede entrar. Usted debería leer los evangelios, porque si usted no conoce a Jesús, no puede entrar. Usted debería leer el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan. Deberíamos de gastar mucho tiempo, el mismo tiempo que gastamos en las redes sociales, en conocer a Cristo. Cuando vivía el doctor Edgar Pepe Trampar, yo tuve varios privilegios. Uno de ellos es que entré a la Asamblea Legislativa a ver a los dipurratas. Y ese día me decían, pastor, me decían, pase por aquí.
Y yo bien orgulloso, pero yo iba a la par del jefe. Y las señoras, las edecanes, no nos hallaban ni a dónde poner. Siéntese aquí, aquí está su cafecito y que no sé qué. Y yo con mi traje bien guayado ahí, con mi relojito, mis anillos, como que era narco. Y yo en la asamblea va tomándome fotos ahí a la par de José Matías Delgado, los dos narizones. Va. Entonces, es que cuando era chiquito, lo de José Matías Delgado me sacaba por la nariz. Mire, cuando inauguramos el Templo de la Unión, fuimos a la casa del alcalde. Y el señor alcalde es un empresario exitoso. Hermanos míos, yo entré a la casa del señor alcalde, pero una casa lujosa, hermano. Una casa preciosa y un lujo increíble, unos carros parqueados ahí, hermano, terribles. Y yo, hermano, como andaba a la par del pastor, yo me le senté a la par, ¿va? Y yo comiendo esa mariscada deliciosa, ¿va? Y esa, y esa, ¿cómo se llaman? Esas cosas que tienen mariscadas, ¿va? Mariscada. Es que se me olvida la langosta. Y yo comiendo langosta y chupando la langosta, ¿va? ¿No? Y yo con mi gaseosa ahí, y yo comiendo de galán. Pero los últimos, como íbamos como 20, ¿va? Los últimos, a eso no les alcanzó. Y les dieron sopa de camarón, ¿va? Pero yo comía langosta y comía bien. Un par de tortillas les llevaron y nosotros teníamos acceso total a las tortillas. Hermanos míos, si el doctor Galope Bertrán Padre me hizo entrar a la asamblea, a las bendiciones de comer en la casa, ¿cómo no más Cristo, que nos puede meter en grandes bendiciones eternas? ¿Y sabes cuál es la bendición? Que en Cristo siempre alcanza para todos los que le buscan. Nunca vas a comer a la mitad, nunca vas a comer en la miseria, porque Cristo te va a bendecir a ti abundantemente. Él es el que te mete, Él es el que te lleva. Por eso, si mencionas el nombre de cualquier otro ser que esté muerto o vivo, usted no puede entrar, no puede tener acceso, porque el único que lo puede hacer entrar es Cristo, porque entramos a través de su cuerpo y de su sangre preciosa. Solo la sangre fresca del cordero degollado es la que tiene el poder para poder directamente estar en el trono de Dios y estar cara a cara con Dios. Y hombres pecadores y hombres con fallas podemos entrar a ese lugar porque tenemos acceso al Señor. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, óigame bien, esta semana dedíquele tiempo a Jesús. Dedíquele tiempo a leer de Jesús. Lea la Biblia. Lea el Evangelio de Marcos. Lea los milagros. Le voy a dejar un deber. Lea los milagros del capítulo 8 de Mateo y 9. Y usted va a engrandecer su vida, porque usted va a saber que Jesús hace milagros, que Jesús tiene poder, que Jesús es grande, que Jesús es Dios, que Jesús es la entrada, Jesús es la puerta, Jesús es la persona que nos hace entrar a las bendiciones eternas. Él es el que nos lleva y nos trae. Y tenemos que aprender ese camino. Por lo tanto, toda oración que se hace con las palabras correctas, pero sin el conocimiento correcto, sin el sacrificio de Jesús, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Porque Él acepta la oración de quienes le llaman hijos y padres, y quienes han sido comprados con la preciosa sangre. Pastor, dígame cómo entro en eso. Y ahorita le cierro el sermón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6.
En hebreo subimos al cielo y vimos la entrada de Jesús al lugar santísimo. Ahora le voy a enseñar cómo entrar al lugar. ¿Cómo usted va a entrar ahí? Mateo 6, verso 6. Mateo 6, 6. ¿Lo tiene? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quieres saber a lo que se refiere ese versículo? Lea conmigo el versículo número 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo entro yo al lugar santísimo? Entro a través del sacrificio de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que se rasgó? El cuerpo y la sangre. Y el velo fue la señal, el símbolo de que el cuerpo y la sangre fueron derramados. Ahora, ¿cómo gestiono yo ese acceso? Yo lo gestiono entrando en el aposento. En la palabra griega, lo que quiere decir es lo más profundo de la casa, la bodega, el lugar íntimo. Pero si usted nota el versículo 6, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Escuche bien, hermano. Aquí hay muchos, habemos muchos, que tenemos una buena, tenemos una como figura de que somos gente de oración. Pero ¿sabe dónde se nota que usted está entrando al acceso divino? Que usted está entrando al lugar santísimo. Ahí está la diferencia. El que está entrando en lo profundo del corazón de Dios es aquella persona que tiene recompensas. Usted no puede engañar, porque la persona que ora, Dios la recompensa en público. Usted no puede engañarse, porque si usted Dios no le está dando recompensas, hermanos, espirituales y materiales, es porque usted no tiene una vida correcta de oración. Dice que el Señor nos va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a ver mi bendición, que la gente va a notar mi carácter, que la gente va a notar que Dios me está bendiciendo. Yo no digo con esto que no vamos a pasar por crisis y problemas. Lo que yo digo es que cuando una persona tiene una vida íntima con Dios, se nota en público también. ¿Por qué la gente decía Abraham es amigo de Dios? ¿Por qué la gente decía Abraham es amigo de Dios? Porque la gente notaba que el favor de Dios sobre la vida de Abraham era tan grande que a Abraham no le faltaba nada y que las bendiciones de Dios eran sobre él. Hermanos míos, dejemos de ser reconocidos por nuestros grandes fallos, dejemos de ser reconocidos por personas humanas, que la gente nos conozca por nuestra vida espiritual, que la gente nos conozca por nuestra vida de oración, que la gente conozca nuestra vida porque saben que nosotros entramos a la gloria. Y ahora quiero enseñarle esto. Dos cosas pide el versículo. Entra en tu aposento. ¿Qué lugar es? El lugar más oculto. Y en el lugar secreto, cierra la puerta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a orar, yo tengo que entrar en lo profundo de mi corazón. Cerrar la puerta de mi mente, de mi corazón, de todo lo que me puede hablar externo. Y desde lo profundo de mi corazón comienzo a orar desde mi cuarto, desde mi intimidad, desde el silencio, y comienzo a elevar una oración hacia Dios, y yo entro al lugar santísimo a través de Jesucristo, y las bendiciones que yo negocio en el cielo y las bendiciones que yo negocio en oración, Dios me las hace materiales aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso?
que usted no va a crecer siendo amigo de los diputados, que usted no va a crecer siendo amigo de políticos, que usted no va a crecer siendo amigo de gente influyente. Usted va a crecer siendo amigo de Jesús. Y las bendiciones se miden por la distancia que usted tiene de Cristo. Si Jesús en su vida es distante, usted está lejos de las bendiciones. Si usted está cerca de Jesús, usted está cerca de las bendiciones eternas. Hermanos míos, ¿cuántos aquí son capaces de cerrar la puerta, entrar en su corazón y orar desde lo profundo de su corazón y hablar con Dios y entrar al trono de gloria, sabiendo que usted ya no necesita un templo, ya no necesita sillas, sino que lo que necesita es un sacerdote llamado Jesucristo? ¿Quiénes de ustedes quieren tomar el reto de tomar una vida de oración más sincera, más honesta, y que las recompensas de Dios se noten en público? Yo quiero tomar ese reto. Quiero cerrar la puerta de mi mente, de mi corazón, y quiero entrar en lo profundo de mi ser para poder hablar con Dios y decirle: Señor, quiero que me bendigas. Yo sé que no necesito más que solo tú escuches mi oración para poder ser bendecido. Por eso esa alabanza: por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Si tan solo pudieras entrar dentro de tu corazón y elevar una oración sincera a Jesús y decirle: Jesús, ya me cansé de vivir lejos de ti. Quiero vivir cerca de ti. Y quiero que las bendiciones del Padre sean sobre mi vida a través de tu sangre. Si tan solo estuviéramos ante la presencia de Dios un momento, veríamos cuál es la diferencia entre vivir de la recompensa humana y vivir de la relación con Dios. Enciérrense en sus cuartos, enciérrense en el lugar más profundo, cierre la puerta de su mente, cierre la puerta de los ruidos y entre en lo más profundo de su corazón, porque a través de Cristo usted va a entrar en el corazón de Dios. Usted va a entrar en el corazón de Dios. Vayan y ore y hable con Dios. Díganle: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. En esta tarde vamos a hacer una tarde de exaltación a Dios. Si hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo, póngase de pie. Quiero pedirle que se ponga de pie si usted quiere aceptar a Cristo. ¿Habrá alguna persona que quiere recibir a Jesús? ¿Habrá alguien que quiere recibir a Cristo? Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere salvar su alma. Dios quiere salvar su vida. Dios quiere salvarle y darle vida eterna. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Jesús. Dios quiere salvarle, darle vida eterna. Venga a los pies de Cristo. Dios le está haciendo un llamado. El Señor le está haciendo un llamado especial a usted para que usted venga a regocijarse en la relación con Dios, en la relación con Cristo. ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar a Jesús? ¿Habrá alguna persona que quiera aceptar a Cristo? Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Dios quiere salvarle. Dios quiere darle vida eterna. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Hable con Él con confianza. Hable con Él con amor. Hable con Él a través de la fe en el Hijo de Dios, que es Jesús, el Señor. Venga a los pies de Cristo.
Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Hermanos, ¿creen que podemos darle una ofrenda a Dios? ¿Creen que podemos darle una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de fidelidad? Óigame bien, usted no puede agradar a Dios con nada. Solo lo puede agradar a través de su alabanza, a través de su adoración, a través de su obediencia. Por eso en esta tarde, hagamos algo. Quiero que nos pongamos de pie como iglesia y adoremos a Dios. Adoremos a Dios, pónganse de pie, exalten a Jesús, exalten al Padre de gloria, que Él es el que nos ha dado todas las bendiciones. Él es el que nos ha dado la vida eterna a través de Jesús. Cierre sus ojos, cierre la puerta y enciérrese en lo más profundo de su corazón y eleve esta oración a Dios. Bendito Señor, en esta tarde te adoramos, te glorificamos. Todas nuestras necesidades tú las conoces, Señor. Pero en esta tarde hemos venido solamente a adorarte, solamente a exaltarte y a darte las gracias con gratitud eterna, porque nos salvaste, porque nos has dado vida eterna, porque nos bendices con nuestra familia, nos bendices con nuestra prosperidad, nos bendices teniéndonos sanos, nos bendices a través de nuestro trabajo, nos bendices, bendito Señor, a través de nuestros hogares.